Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de la cultura. Les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta y última charla, donde conversaremos estos temas de sociedad y cultura que a todos nos interesan. En la última sesión de hoy tenemos a dos grandes amigos de la casa, digo de la casa porque los dos han estudiado en la universidad. Uno es Verónica Muñoz. Hola, Vero, gusto saludarte. Verónica es periodista de nuestra universidad y tiene un diplomado en gestión cultural y otro en crítica de arte contemporáneo. Y también me acompaña Ítalo Bustamante, que es geógrafo formado en esta universidad. Ítalo actualmente trabaja en el equipo ejecutivo de la Fundación San Antonio, Fundación de Desarrollo San Antonio Siglo XXI, y con quienes hemos hecho este trabajo de reflexionar sobre temas de relieve en el ámbito de la cultura y de la sociedad. Te aprovecho de saludar, Ítalo. Gracias por toda esta jornada y a la vez saludar a todos los amigos de San Antonio, de la provincia de San Antonio, de Llolleo, de Cartagena, de Santo Domingo, quienes con mucho interés nos han apoyado en estas ya 4 semanas, ¿no?, de charlas. Así que amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas. Y para hablar de las buenas prácticas de la gestión cultural, le vamos a dar la palabra en esta conversación a nuestra amiga Verónica. Bienvenida, Vero. Muchas gracias, Fernando. Es un placer poder estar aquí. De verdad ha sido un gusto poder rehacer el proceso de preparar esta presentación, porque es bueno refrescar permanentemente ciertos conceptos, volver a reflexionar acerca de aquello que hacemos. Te saludo, Fernando, saludo también a Ítalo. La idea que tengo yo es poder presentar principalmente algunas reflexiones que vayan decantando posteriormente en las buenas prácticas que hacen una gestión cultural sólida. Pero para eso, y voy a compartir la presentación que he preparado para ustedes, hay que llegar a algunos acuerdos, tenemos que establecer algunos conceptos en común primero, ¿ya? Para que estemos hablando de lo mismo. Entonces, cuando hablamos de gestión cultural, el primer y concepto más básico es el que se refiere a la cultura, ¿ya? Nos preguntamos qué es la cultura. Entonces vamos a establecer este lenguaje común que entendemos por cultura. ¿Qué es entonces la gestión cultural? En consecuencia, ¿qué hace un gestor cultural? Y en la segunda parte vamos a ir de lleno a reflexionar y pensar algunas buenas prácticas que nosotros podemos incorporar en nuestro quehacer como gestor o como gestora cultural. Establecido esto, vamos a ir a una definición de cultura que yo he dicho que es como de supermercado, no es de tienda especializada. Una definición de Google que tú pones qué es cultura y vamos a tener este resultado. Es dos opciones, un conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Tenemos entonces una perspectiva desde el individuo. Y una segunda definición que es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época, etc. Esto desde una dimensión social. Al menos a mí estas dos definiciones se me quedan chicas para comprender lo que ya ha llegado a evolucionar como un concepto de cultura. Sabemos que la cultura es un concepto, digamos, una entelequia, pero se manifiesta en modo de culturas que representan distintas sociedades, pero vamos a avanzar hacia ello, no sin antes reflexionar en torno al primer punto. Si hablamos de un individuo que se cultiva a sí mismo mediante sus facultades intelectuales, mediante leer, mediante el estudio, mediante su trabajo, podríamos suponer entonces que hay individuos que son incultos. Y yo me pregunto si eso es posible. A estas alturas de cómo ha evolucionado el concepto de cultura, desde mi perspectiva no hay individuos incultos, todos poseen una cultura. Y por otro lado,
está aquí solo el elemento intelectual, ¿cierto? A través de sus facultades intelectuales. Quedan fuera otro tipo de interacciones que podrían ir forjando a un individuo. Esto entonces como muy academicista me parece esta primera definición. Y en el segundo punto tenemos un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres. Podríamos incorporar símbolos, historia, pasado, reinterpretaciones del pasado, procesos mucho más complejos para enriquecer este concepto de cultura. Entonces, esta descripción de supermercado no nos sirvió tanto, nos sirve sí para aproximarnos, dar un paso, pero vamos a buscar algo que quizás sea un poquito más refinado y que nos lleve a instalar una reflexión mucho más profunda en torno a este concepto, el concepto de cultura. Voy a apoyarme en la lectura. La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Engloba, además de las artes y las letras, ojo, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias, que da la cultura al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Esta es una descripción que me pareció muy completa, pero a la vez también muy bonita. Si vamos hacia el final, dice a través de la cultura el hombre se expresa, hay un derecho a la opinión, hay un derecho a construir, a participar de un proceso de cultura, toma conciencia de sí mismo, se reconoce en un proyecto inacabado, la cultura se modifica, la cultura no es estática, la cultura de alguna manera es un halo, una nebulosa que va mutando, se mueve, nos inspira y nosotros a la vez también contribuimos hacia ella. Pone en cuestión las propias realizaciones del ser humano, que busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Esto es el resultado de un trabajo en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales del año 82. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos del derecho a la cultura? Ya rayamos un poco, como decimos en Chile, rayamos un poco la cancha, cómo vamos a estar entendiendo la cultura. Sabemos que la cultura es un derecho establecido dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Vemos acá que entonces hay un elemento de participación, de tomar parte, pero también de tomar parte del proceso en la creación de, no solo ser un receptor, sino que está el derecho de intervenir, de hacerse parte y de aportar a este desarrollo, a esta evolución, a estos cambios que se van generando en la cultura. Como segundo aspecto de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Entonces, es un derecho fundamental que las personas tengan reconocimiento y retribución por los productos, los saberes, el quehacer, las obras artísticas o culturales que vayan generando. Y esto es un elemento que cada gestor y gestora cultural tiene que tener muy presente, por cuanto forma un elemento vital del buen quehacer, de las buenas prácticas de un gestor sobre el que vamos a avanzar más adelante. Seguimos entonces, avancemos un poco más sobre este concepto del derecho a la cultura. De lo básico elemental, lo fundamental que tiene el derecho universal de los derechos humanos, surge el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vamos a destacar algunos aspectos relevantes de esto. Los países que acordaron, que firmaron este acuerdo, se comprometieron como estados a garantizar en toda persona el derecho a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios, ya lo venía diciendo el artículo anterior,
beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de sus producciones. Pero ya en el punto 2, 3 y 4 avanzamos hacia que el Estado debe tomar medidas que aseguren, garanticen el pleno ejercicio de este derecho, como la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. Ya no solo tenemos un pueblo, personas que generan conocimiento, sino que hay una responsabilidad del Estado de generar las condiciones para que este derecho se pueda ejercer. En el punto 3, los estados que forman este pacto se comprometen a respetar de forma indispensable la libertad para investigar y para crear. Y en el punto 4 tenemos el reconocimiento de los beneficios que derivan de este actuar, ya sea como una investigación científica, como una actividad creativa, de lo que corresponde a actividades de colaboración. Seguimos profundizando en este concepto, seguimos sacándole punta. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU hizo una observación general a lo que se explicitaba en este pacto internacional. Y hay una premisa básica, que es que los derechos culturales, y aquí aparece un nuevo concepto específico, derechos culturales, es algo que integra al ser humano en su cualidad y son universales, indivisibles e interdependientes. Su promoción y respetos en la totalidad son esenciales para mantener la dignidad humana. Entramos en un nuevo concepto que es el de derechos culturales. Y muy resumidamente, lo que hemos visto hasta ahora, vemos que las personas tienen derecho a acceder a la cultura, a hacerse parte, ser parte y a contribuir al desarrollo cultural. ¿Ya? Ahí vamos entonces cerrando algunos puntos. Hay varios aspectos acá. Yo quisiera después dejar esta presentación a disposición de quienes estén viendo esta exposición para no entrar a leer todo en detalle, pero esta misma observación general 21 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que hay algunos factores claves como la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad y la idoneidad. Esto tiene que ver con garantizar la existencia de y promover la existencia de que lo que existe sea accesible, que lo que es accesible tenga leyes y un marco que sea legítimo en la sociedad en la cual está instalado, la adaptabilidad, la flexibilidad, que sea pertinente también para las diversidades culturales que existan en las mismas personas y en las comunidades del Estado en el que estamos situándonos en este contexto, y que sea idóneo, que como dice, se refiere a la realización de un determinado derecho humano de una manera pertinente, en el momento apropiado, a una edad apropiada y apta de acuerdo al contexto. ¿Por qué establecemos todos estos conceptos antes? Porque son conceptos básicos que un gestor, una gestora cultural tiene que tener presente. Dimensionar con qué estamos nosotros trabajando, con qué elementos, con qué factor, o sea, con un derecho fundamental del ser humano. Y eso significa sentir que tenemos una responsabilidad importante y hermosísima que llevar por delante. Los derechos culturales, como vemos, se fueron especificando, fueron evolucionando hasta que llegamos al año 2007, cuando se hace la Declaración de Friburgo, que un grupo de especialistas se reúnen para redactar un documento que bebe de los anteriores, pero enriquece en la perspectiva de lo que son los derechos culturales. Y es así como esta Declaración de Friburgo, cuyo detalle, hay mucha documentación en línea muy interesante, están en el sitio culturalrights.net, se pueden descargar en su totalidad, pero básicamente esta Declaración de Friburgo ve aspectos como principios, definiciones,
hace referencia a las comunidades culturales reconociendo las diferencias existentes y el respeto que se debe tener a que los distintos pueblos utilicen sus propias lenguas, tengan derecho a manifestarse en sus lenguas, a mantener sus tradiciones, a que sus tradiciones sean reconocidas como patrimonio. Hay distintos aspectos que son sumamente interesantes y que por supuesto nos sitúan a los gestores y gestoras culturales en el ámbito que la cultura, como ya se entiende evidentemente, no está únicamente referida a lo que es arte, ni hablamos de una alta cultura o una baja cultura, ¿cierto? No estamos haciendo esa diferencia. Reconocemos la riqueza de las distintas expresiones de las formas en las que el ser humano se relaciona con el medio, se relaciona con la naturaleza y se relaciona entre ellos. La cultura, de alguna manera, cuando nacemos, viene a vestirnos, nos viene a arropar, y es a través de estas distintas capas que nos van conformando, que nos hacen ser lo que somos, que nosotros interactuamos con los demás y percibimos también ese medio. Son esas distintas capas también las que nos hacen generar procesos creativos, procesos comunicacionales que nos permitan entonces ponernos, darnos, hacernos parte de esta comunidad de sentido. Los invito a que puedan revisar esta declaración porque de alguna manera son como los conceptos, sí, probablemente no los más recientes, pero los que de alguna manera reúnen aquellos primeros documentos en que empezó a aparecer el concepto de derecho cultural hasta que los establece. Bueno, entonces, ¿qué hace un gestor cultural? Del preguntarnos qué hace un gestor o una gestora cultural, van a ir decantando cómo debe ser un gestor o una gestora cultural, qué cualidades, qué características, eh, tanto como formación profesional, por oficio o cualidades personales, debiese tener un gestor cultural. Aquí utilicé la guía de la gestión cultural, las buenas prácticas de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña, un documento muy sucinto, pero muy contundente, que se encuentra disponible en línea, es de muy fácil consulta. El gestor cultural es un mediador entre la creación, la participación y el consumo cultural. Hay una caja negra en algún momento entre el creador y los públicos. ¿Qué pasa entre medio para que esa obra, esa creación, llegue hasta un público, sea apreciada, sea disfrutada? Bueno, ahí entran en distintas etapas un gestor o una gestora cultural. Un profesional, estamos hablando de profesionales, estamos hablando de formación, distintas formas de generar esta experiencia, pero hay una formación que se ha profesionalizado, capaz de ayudar a desarrollar el trabajo artístico y cultural e insertando en una estrategia social, en una estrategia social, territorial o de mercado. La profesionalidad de un gestor hace viable un proyecto cultural en dimensiones económicas, social, política y territorial. El gestor hace viable, el gestor hace posible lo que no es posible sin su participación o su intervención. El gestor hace que las cosas pasen. El gestor cultural piensa, crea y desarrolla su actividad en una planificación coherente con las necesidades de los usuarios. Y este punto personalmente creo que es sumamente relevante porque el gestor cultural está al servicio de un proyecto y no es su proyecto, no es lo que él quiere hacer. Vemos que hay una comunidad que tiene derechos, que tiene necesidades, que puede haber un levantamiento diagnóstico propio y el gestor cultural debe velar porque aquello se cumpla de la mejor manera, pero no hacer realidad sus propios sueños, que su sueño fuese de alguna manera lograr que los demás puedan hacer sus sueños. Por supuesto, con todo la ayuda, la asesoría que significa el conocimiento y la experiencia que ha ido desarrollando a lo largo de sus años. El gestor cultural ejerce la profesión en calidad de experto en metodologías y fundamentos teóricos y normativos necesarios y en virtud del conocimiento del ámbito cultural y artístico. Un gestor, una gestora cultural entonces tiene que conocer, no puede dejar de estudiar,
tiene que estar permanentemente actualizándose. El gestor se esfuerza por alcanzar la máxima calidad de la gestión. Buena parte de las competencias profesionales pueden adquirirse con formación, si bien hay un conjunto de competencias que tienen que ver con conocimientos culturales adquiridos, con la propia creatividad o con la práctica al servicio ¿de quién? De los intereses de la sociedad y del bien común. Criterios de calidad en la gestión. El gestor cultural debe considerar que un trabajo de calidad es aquel que aporta valor a la prestación del servicio que está realizando o a la oferta de productos culturales, como por ejemplo valores estéticos, morales o intelectuales, innovación, riesgo, función educativa, intervención social o la dinamización económica. Vamos a guardar esta definición porque la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo aporto valor? De ahí vamos a ir a las buenas prácticas a buscar algunas pistas sobre cómo aportar valor. Criterios de calidad en la gestión. Está de más decir entonces que un gestor cultural, una gestora cultural tiene que apuntar a la excelencia, a la calidad, ¿verdad? Estos criterios de calidad, también de la Guía de Buenas Prácticas de la Asociación de Gestores Culturales de Cataluña, tenemos la eficacia, lograr el objetivo. Hay un proyecto, se planificó tal día, tal hora, tal cantidad de público con determinadas características. ¿Se logra el objetivo? Perfecto, hay eficacia. Pero la eficiencia es el equilibrio entre los recursos, ya sea económicos, tiempo, personal, eh, emocionalidad invertida para que eso se lograra. Es el uso de los recursos para ser eficaz. Entonces, la combinación entre eficacia y eficiencia, porque podemos lograr el objetivo, pero a un costo altísimo, habiendo tenido que gastar más recursos de lo que efectivamente se había planificado, lo que nos hace preguntarnos después, ¿planifiqué mal? ¿O hubo problemas de control en el proceso que hizo que algo fallara y producto de urgencias hubo que desembolsar más, contratar más personal porque estaba mal calculado lo que se iba a necesitar, etcétera? La ecuación eficiencia-eficacia. El criterio, un gestor cultural tiene que tener la formación, el criterio, esa intuición, ese olfato para discernir las cualidades y potencialidades de un proyecto y poder aportar desde su mirada, quizá cómo podría eso enfrentarse, si es que es necesario un reenfoque, eh, hacerse parte del proyecto, hacerse parte del desarrollo de esta vida cultural. Conocimiento, lo hemos dicho, formación, la formación necesaria, el conocimiento, la amplitud de mirada. A veces es evidente que uno no lo sabe todo, pero saber a quién recurrir para informarse y formarse cuando hay que tomar determinadas decisiones. Y la flexibilidad, estar siempre listos porque la realidad no es estática, siempre hay imponderables y tenemos que tener la flexibilidad y la capacidad de adaptación para poder enfrentar lo que venga y no se nos derrumbe un proyecto a mitad de camino o justo en el momento de estarlo cerrando. Sigo avanzando. Ahora vamos a compartir y reflexionar algunas buenas prácticas. No sé, Fernando, hazme un gesto, ¿cómo estamos con los tiempos? ¿Estamos bien? Sí, vamos súper bien, Vero. Ya, muchas gracias. Lo he dicho ya, de alguna manera lo anuncié. Una buena práctica que no puede faltar en un gestor o gestora cultural es siempre estar reflexionando sobre su quehacer y formarse continuamente. Desde mi punto de vista, la actualización sobre los conceptos, el discutir con otras personas sobre lo que estamos haciendo, el tener la apertura no solo mental, sino también, digamos, como de espíritu para nunca dejar de aprender de todos, de la comunidad misma, de la que podemos aprender mucho, de otros expertos que tienen mucho que aportarnos, creo que es una cualidad básica de un gestor o una gestora cultural. No podemos creer que una vez que estudiamos o aprendimos algo, ya tenemos las herramientas definitivas. Estas siempre van evolucionando, se van abriendo nuevas oportunidades. Hemos visto la capacidad creativa y de gestión sometida a prueba en este tiempo, en este periodo en el que se cerraron
salas de cine, se cerraron los teatros, no podemos tener eventos en las calles de nuestras ciudades y sin embargo muchas de ellas se han sostenido y se han fortalecido porque está esta capacidad de reinvención y de buscar apoyo en nuevas tecnologías, en otros expertos y de esta manera hacer que un proyecto se pueda mantener vigente y la capacidad propia, ¿cierto? El quehacer propio también sostenerlo en el tiempo. Por otro lado, una cualidad como la curiosidad y siempre querer aprender más, creo que es altamente positivo, no solo en un gestor cultural, en todas las personas, la sed de aprender, ser permeable, no establecer uno una barrera y pensar que la verdad que uno tiene es cómo se hacen las cosas y se hacen así porque siempre las he hecho así, dejarse permear por otras ideas. Todo esto es un círculo que está íntimamente relacionado, son conceptos distintos, pero lo que yo veo como un poco lo mismo. Observar, muchísima capacidad de observación. Nosotros no tenemos todos los saberes, todos los quehaceres. Un gestor cultural puede estar tanto en el ámbito del cine, la música, el teatro, los grandes eventos, el patrimonio, la cultura eh, tradicional o folclórica, en los conceptos o la cosmovisión específicos de una etnia. Entonces, es imposible que lo sepamos todo, pero tenemos que saber observar y tener esa curiosidad por seguir aprendiendo y aprender bien, de una forma honesta. Y finalmente una capacidad de comunicación, de expresar las ideas, de expresar los conceptos y de querer generar esa comunión y que estos derechos fundamentales que mencionábamos atrás, uno pueda contribuir a que estos derechos culturales puedan darse las condiciones para que se accedan de una mejor manera y diversificar también las propuestas a las que cada una de las personas a las que queremos llegar llegue. Segundo aspecto fundamental desde mi visión, comprometerse con el territorio. Entonces tengo un determinado proyecto, ¿a qué recurso humano recurro? ¿Cómo conformo mi equipo? Voy a desarrollar un proyecto en San Antonio y voy a trabajar con una periodista que está en Santiago, la productora que está en Valdivia y mi amiga que está en Valparaíso. Puede que sean personas expertas y que vayan a hacer muy bien su trabajo, pero desde mi punto de vista hay que buscar lo óptimo, el recurso humano, eh, primero en el mismo territorio. Recordemos que la gestión cultural, como vimos en las definiciones que nos entregaba la guía de buenas prácticas de los gestores de Cataluña, está vinculada también con dinamizar la economía. La gestión cultural es una actividad económica, es un quehacer profesional que debe ser remunerado porque exige una experticia. Entonces, ¿vamos a dinamizar la economía? Comencemos entonces por nuestro territorio. Luego, ¿qué proveedores escojo? Tengo que producir o participar en el proceso de una puesta en escena de una obra teatral. Necesito iluminación. ¿Qué proveedor busco? Lo busco en mi territorio. Y si en mi territorio no está lo que necesito, voy ampliando el perímetro para siempre estar lo más cerca de mi territorio para generar ese impacto positivo. Como tercer punto, vale preguntarse cómo hago que mi proyecto o el proyecto que yo tengo a cargo, el proyecto que me encargó una entidad, una comunidad, el proyecto que estoy liderando, involucre a la comunidad del territorio que intervengo. Y digo intervengo porque a veces la palabra intervenir no suena tan bonita, pero de momento que yo me estoy haciendo presente en una comunidad, ya estoy alterando, para bien o para mal, la dinámica de esta comunidad, ya estoy interviniendo, ¿la verdad? Entonces, ¿cómo hago para que este proyecto involucre a la comunidad? ¿Tengo que hacer algún trabajo de diagnóstico, investigación previa? ¿Puedo recurrir a personas de esa comunidad para que sean mis informantes clave, para que me nutran de información? ¿Estoy buscando algunos espacios? ¿Necesito algún servicio en específico? De nuevo, volcarse al territorio.
porque de esta manera vamos a generar no solo un impacto económico en el territorio, sino también social. Las personas que sepan de este proyecto van a sentirse parte y van a irlo comunicando y podemos ir reflejando, generando como una onda expansiva positiva. Aquí una parte que es quizá un poco árida, que tiene que ver con cumplir las normativas vigentes. Como primer aspecto, es muy importante estar permanentemente refrescando qué es lo que dice la normativa en aspectos como condiciones de trabajo del equipo, sobre remuneraciones, justas remuneraciones dentro de un presupuesto general, lo más cercana, si es que no es posible, acorde al mercado, que se ajusten, no por debajo ni por encima, acorde al mercado para que sea un proyecto sostenible. Desarrollar los contratos que sea necesario desarrollar lo menos informal posible, todo dentro de la mayor formalidad. Los espacios de trabajo son espacios saludables, la luminosidad, un buen equipo, por todos los detalles que debemos velar para que ese trabajo se desarrolle de una manera óptima y para que impactemos también positivamente en ese equipo que estamos desarrollando, porque gestionar ya implica de por sí muchas situaciones de estrés o de nerviosismo, de exceso de adrenalina. Entonces, mientras la base sobre la que partamos sea lo mejor que nosotros hemos logrado, el proyecto surgirá de la mejor manera. Derechos morales y económicos, ya lo veíamos en cuanto a los derechos básicos, las personas, derechos, por ejemplo, sobre una obra, el derecho a que la obra se estrene cuando el autor decida en las condiciones que solicite, que su nombre se mantenga en conocimiento o bien en el anonimato. Hay distintos aspectos que deben cumplirse a este respecto. También los derechos económicos, el correspondiente pago de fee cuando esto corresponda, o las retribuciones a través de los distintos sistemas de representación. Sobre el uso de las piezas con derechos de autor, hay un tema muy entretenido también que tiene que ver con los copyright, el uso del derecho de imagen en el ámbito del cine, por ejemplo, cuando vas a crear una nueva obra, si tú utilizas una pieza de otra obra, hay que pedir las autorizaciones, hacer los pagos correspondientes. Es un tema para algunos que puede resultar muy engorroso y para otros muy apasionante todo esto de los derechos. Pero saber que también existen los copyleft, que son los contrarios a los copyright. Los copyleft es todo un movimiento que existe que establece una comunidad en la cual se ceden, se donan el uso de distintos tipos de obras, fotografía, video, etcétera, software, eh, para el uso de estas otras comunidades y así enriquecer el desarrollo de distintos tipos de materiales. El copyleft también establece ciertas condiciones. Algunos los dan gratuito, por ejemplo, para uso personal, otros lo dan gratuito para uso personal y comercial. Entonces, también es muy importante ser detallista al respecto y respetar todas estas condiciones. Por otro lado está el tema del licenciamiento de los software, las licencias, todas deben estar pagadas, el uso de software pirata es ilegal, estamos hablando de cumplir una normativa vigente, una normativa legal, viene el tremendo peso de sostener recursos suficientes para poder contar con todo un material con el licenciamiento como corresponde. Y como quinto punto, quisiera destacar lo que concierne a la protección de los datos, lo que nos hace confiables cuando nosotros manejamos bases de datos, ya sea bases de datos de públicos, de colaboradores, de proveedores que nosotros hemos generado y cuya información se nos ha sido dada en un carácter de confianza, no es información pública, se nos ha dado a nosotros, no tenemos derecho e incurrimos en un grave error al estar facilitando, disponiendo esta información particular a otras personas. Otro aspecto fundamental es desarrollar y utilizar instrumentos idóneos. Y pongo desarrollar y utilizar porque a veces se desarrolla un plan, se redacta un proyecto, todo muy correcto, pero después queda guardado ahí y uno se deja llevar por la inercia del hacer de cada día.
Lo normal sería que nuestro proyecto lo tuviésemos a la vista y lo pudiésemos estar consultando permanentemente para ver si nos estamos ajustando a aquello que originalmente planificamos y después evitar cualquier problema o circunstancia que ponga en riesgo el desarrollo de nuestra actividad. Proyectos que sean coherente con la cantidad de recursos, coherente con el equipo humano que tengo, coherente con la dimensión del proyecto del que me estoy haciendo cargo, la puesta en escena o la intervención o la muestra de cine o el festival que estoy liderando. Y sostenible, por supuesto, la búsqueda de que este proyecto, si está pensado para una única vez, se pueda hacer, se haga de forma correcta, pero si estoy pensando en que el proyecto se extienda en los años, también tenerlo en esa perspectiva cuando lo planifico, que no es una única vez, sino que quiero que se extienda en el tiempo. Un plan de medios, por supuesto, porque si estamos trabajando en un proyecto, queremos que este proyecto se conozca y llegar efectivamente a los públicos, a las comunidades, a los destinatarios para los que lo hemos desarrollado. Llevar registro fotográfico, si es posible, del proceso. Yo les hablaba de esta caja negra entre el creador y el público. El proceso en el que estamos los gestores y gestoras culturales inmenso es un proceso que además puede dar como resultado otro producto formativo, educativo, que permita conocer cómo es el quehacer del gestor cultural o eh, una suerte de memoria propia para después rendir los correspondientes informes eh, a nuestras jefaturas o a quienes nos han encargado un proyecto, tal como señala informes y memorias. Y registros no solo fotográficos o de videos, sino también llevar, si es posible, algún tipo de bitácora para ir comparando con las cartas CAN si las hemos cumplido o no las hemos cumplido. ¿Ya? Y por supuesto buscar estrategias de evaluación. La evaluación es un tema complicado porque siempre hablamos de evaluar impacto, cómo evaluamos el impacto de una obra teatral, de una película, cómo impacté yo en la emocionalidad, cómo sé si eso mejoró o no la vida de las personas, cómo sé si eso la hizo encontrar más personas a su alrededor, cómo generó un concepto de cohesión social. Es complicado, es un tema que tenemos en permanente discusión, pero podemos evaluar, por ejemplo, la tasa de cumplimiento, los números de asistentes. Esos indicadores nos los ponemos nosotros en virtud del tipo de proyecto, pero es importante que evaluemos las mismas metas que nosotros nos hemos propuesto. O sea, nosotros decidimos meternos en un marco, en unas reglas, y nosotros debemos respetar esas propias reglas que nos hemos puesto. El plan B, el famoso plan B. Desarrollar planes alternativos. En el proceso de planificación que vimos anteriormente, ¿cierto? Teníamos la planificación coherente y sostenible como primer punto. Cuando planificamos debemos pensar alternativas en aquellos ámbitos en los que es posible. Esto nos obliga, por supuesto, a ir etapa por etapa. Vamos a desarrollar un concierto. En el caso nuestro, un concierto al aire libre en el patio de la casa central de nuestra universidad. Tenemos que pensar en la amplificación, aspectos de seguridad, que los espacios estén aseados, apropiados para ese día. Pero hay un factor que nosotros no podemos controlar. Espacio, aire libre, el tiempo, los factores climáticos. Pero podemos tener un plan B que diga, bueno, si ese día empieza a lloviznar ya hasta tal hora, siguió lloviznando o ya es fijo que no se puede desarrollar fuera, lo movemos a un determinado salón. Siempre buscando una alternativa que permita que la actividad se ejecute. Si es que por su naturaleza es imposible de ejecutar, está más que entendido, como por ejemplo grandes conciertos al aire libre, que es imposible, si es que hay alguna situación climática, trasladar a otro espacio. Pero siempre busquemos plan B para aquellos aspectos en los que sí podemos desarrollarlo. Es más, tratar de adelantarnos. ¿En qué fecha vamos a fijar este concierto en la Plaza Sotomayor, al aire libre?
Quizá podemos incluso llegar al extremo de consultar las estadísticas pluviométricas del mes de enero y ver que esta y esta semana, en los últimos 30 años, no ha llovido. Ahora, con el tema de la lluvia, últimamente no tenemos mucho problema acá en este territorio, pero pensando que hay otros territorios en los que sí. ¿Ya? Entonces, siempre pensar en un plan B, adelantándose a los hechos. Por otro lado, una buena práctica, una excelente práctica, una práctica que siempre celebramos y cuando logramos socios o logramos alianzas, es tremendo, es tremendamente positivo, porque además nos nutre, nos compartimos la energía, es el de colaborar y co-crear. Involucrar a otras entidades del área en la que nosotros estamos desarrollando para que así el proyecto se haga muchísimo más fuerte. Esto, por un lado, no solo hace que el proyecto pueda agarrar más vuelo, como sea, por ejemplo, si yo trabajo en el ámbito del cine, encontrar alianza con quienes han gestionado un tremendo festival y que me apoyen para levantar mi festival, si es la primera vez que yo lo voy a desarrollar. O sea, buscar aliados confiables. Y finalmente, un gestor cultural debe reconocer que no es, ahí yo puse una imagen de un dios griego, no es un todopoderoso. El gestor cultural no tiene que saberlo todo. Debemos saber de muchos ámbitos, tener formación en muchos ámbitos, pero no hasta un grado especializado. Muchas veces vemos a un gestor cultural que es el que busca el financiamiento. Primero redacta el proyecto, que sí, evidentemente hay que tener conocimiento en desarrollo y formulación de proyectos. Va a buscar el financiamiento, después anda en el supermercado comprando las cosas para ofrecer el catering a la compañía de teatro con la que se va a ejecutar, está redactando la nota de prensa, le pide a la hermana que por favor saque las fotos. No, como decíamos, profesionalizar cada una de las etapas del desarrollo del proyecto en la medida que los recursos y a razón de los recursos de lo que nosotros disponemos y hemos levantado. O sea, volvemos, que sea sostenible, que sea en la medida. Nunca me voy a olvidar cuando estaba desarrollando mi tesis de grado para mi título de periodista, teníamos un tremendo proyecto gigantesco, hermoso, con mi compañera Claudia Pérez para desarrollar la tesis, pero el profesor nos dijo, ¿cuánto tiempo tienen para hacer esto? ¿Con qué problemas se están encontrando? Queríamos investigar dos grupos distintos. Y una frase muy significativa que hasta el día de hoy siempre la aplico, me dice, mire, hagan un velero bonito, perfecto, que vuele suavemente, que navegue suavemente y llegue al otro lado. Y no construyan el Titanic que se les va a hundir antes de llegar a puerto. Entonces, hacer proyectos que correspondan a las características, a las dimensiones de la situación, los recursos, las personas, el territorio. Y voy terminando ya, Fernando. Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito, quienes te conocemos y quienes trabajamos contigo, sabemos que todo lo que has comentado no queda todo solo en un ámbito teórico, sino que hay mucha empiria y evidencia, me consta de muchas de las cosas y recomendaciones, pero ya vamos a volver a comentar eso y a preguntarte más detalles. Le quiero dar la palabra a Ítalo, que nos va a llevar al territorio y nos va a comentar cómo en la provincia se... ¿Se escucha? Sí, lo que pasa es que la última parte, Fernando, no te escuché, por eso me quedé un poco en silencio. Pero retomando el tema, yo me quería tomar de una parte de lo que hablaba Verónica, que tiene que ver con el tema del gestor cultural. Y nosotros acá en San Antonio, desde la fundación en la cual yo trabajo, nosotros podíamos hacer esa homologación desde el punto de vista
de cómo la fundación es una plataforma para la gestión cultural de la comuna de San Antonio. Y dentro de eso nosotros tenemos varias buenas prácticas culturales que hemos venido desarrollando en el tiempo. Yo creo que uno de los factores principales de todo este trabajo es el tema colaborativo y también obviamente vincularnos directamente con las comunidades que son las depositarias del valor cultural, identitario y patrimonial. Solo hace unos años atrás trabajamos un proyecto a través de un fondo concursable de gobierno que fue San Antonio Patrimonio Vivo. Y lo trabajamos colaborativamente con la unidad de patrimonio histórico de la PUCB, donde tuvimos el aporte acá de Fernando y también de una museóloga que es Julia, quienes nos abrieron en ese momento los ojos respecto al tema de cómo desarrollar un trabajo desde el punto de vista de la priorización de los bienes y valores culturales de San Antonio, y después desarrollamos también un trabajo de una cartografía participativa para darle un plus a este trabajo. Y después de eso nosotros generamos un seminario donde tuvimos varias exposiciones en torno a este tema, y después de eso se recogió todo ese en un documento que después dio origen a una mesa patrimonial, donde nosotros diversificamos ese trabajo con diversas agrupaciones culturales y personas naturales ligadas al ámbito patrimonial. Y de eso surgieron, por ejemplo, dos temas muy interesantes. El primero de ellos fue el trabajo de una ruta histórico-patrimonial en San Antonio Centro, que la trabajamos desde el primer momento de forma colaborativa y escuchando cuál era, en este caso, la visión de la comunidad sobre qué hitos se debiesen relevar en ese ámbito. Y esta ruta, que nosotros ya está diseñada, lo único que nos falta es habilitarla, que obviamente se atrasó por el tema del estallido social y la pandemia, parte, por ejemplo, en el mercado de San Antonio y releva algunos hitos que trascienden en cierto modo a la comuna y provincia de San Antonio. Por ejemplo, el tema Roberto Parra. Ahí en ese recorrido que nosotros estamos habilitando está el Luces del Puerto y la inspiración para las décimas de Roberto Parra y la Negra Ester. Y nosotros ahí en el año 2015 desarrollamos un trabajo también con los actores del barrio Balmaceda, desarrollando dos murales que están ahí en ese recorrido, que después se complementaron con un trabajo que hizo el Servio del Boulevard de la Negra Ester. Y ese lugar tiene toda una connotación cultural, como les decía, que trasciende San Antonio. De hecho, ahí, dentro de los años 40, donde estaba vinculado también con la historia portuaria de San Antonio, se da todo este tema de las boas, de Luces del Puerto, de las décimas de Roberto Parra, que después se fueron plasmadas en ese libro y obviamente posteriormente en la obra de teatro que recorrió todo Chile, e incluso también parte se presentó en Europa. Y también obviamente en San Antonio a finales de los años 80 en el Paseo de Bellamar. Y ese recorrido también después rescata algunos hitos históricos de San Antonio. Por ejemplo, en San Antonio, una ciudad de cerca de 100.000 habitantes, no hay cines actualmente. En su momento hubo al menos 3. Y ahí nosotros dentro del recorrido destacamos lo que es el Teatro Cervantes, que fue también un ícono dentro de la calle Centenario en San Antonio. Más allá, después recorriendo lo que es la Plaza de San Antonio, está la avenida Ramón Barros Luco, que es obviamente el presidente que en su momento puso la primera piedra para el futuro puerto San Antonio el 5 de mayo de 1912, y finaliza el recorrido en la caleta Pacheco Altamirano, que es el lugar donde San Antonio se vincula con el Océano Pacífico, una tierra de pescadores artesanales, la figura de San Pedro que la esculpió Domingo García Huidobro, que es hermano de Vicente Huidobro. O sea, uno va viendo todos los nombres y va viendo el valor histórico que tiene lo que es el San Antonio y la provincia en sí, el litoral de los poetas. Eso por un lado. Y por el otro, nosotros también desarrollamos un trabajo para rescatar microdocumentales que hablaran de hitos del patrimonio inmaterial de San Antonio. Y ahí nos vinculamos, por ejemplo, con el trabajo de la agrupación Raíces del Puerto, que son trabajadores marítimos portuarios que desarrollaron una historia de los sindicatos asociados a la historia del puerto. Y de hecho, aparte del microdocumental, nosotros tenemos, por ejemplo, este libro que lo desarrollaron para el centenario del puerto de San Antonio en el año 2012 y que tuvo una reedición, 3 reediciones, y la verdad que es un trabajo que nosotros podemos destacar como una buena práctica desde el punto de vista cultural, como en este caso desde las propias comunidades
se pueden desarrollar procesos de puesta en valor de memoria histórica colectiva, asociado en este caso al puerto de San Antonio. También destacamos el tema del valor comercial, en este caso asociado al tema de Roberto Parra, tenemos el restaurante El Checo, donde está la cazuela de la tía María, que es famosa, donde iba el propio Nicanor Parra a comerse sus cazuelas ahí de forma clandestina, sin que nadie lo reconociera. O sea, hay varios temas súper interesantes ahí de la cultura. Lo otro que también dentro del mismo barrio comercial tenemos, por ejemplo, este otro libro que también la Fundación tuvo que ver, que tiene que ver con el barrio comercial de San Antonio, una memoria histórica y etnográfica, que también surgió de un trabajo colectivo de la agrupación San Antonio Puerto Vivo. Y ahí también se rescata parte de lo que es la historia del puerto y la vinculación con el comercio de San Antonio. Entonces, por ejemplo, este lugar, que son un recorrido que tiene alrededor de 1 kilómetro, tiene una gran historia que es importante rescatar, no solamente para los habitantes, sino que también para los turistas que puedan visitar la zona. O sea, San Antonio, aparte de puerto, es ciudad, y una ciudad con historia, que la han construido en este caso los mismos habitantes, y en este caso la Fundación ha servido como una plataforma para visibilizar estos hitos del patrimonio que estaban invisibilizados hasta hace unos años atrás. Genial. Ítalo, hemos conversado en innumerables ocasiones sobre esto no sé si es un movimiento, no sé si es un resurgir. De todo lo que ha dicho Verónica, eh, ¿hay alguna lección que tú quisieras compartirle a todos los amigos y amigas de San Antonio que pudiera ser de utilidad? Mira, dentro, como te decía, del trabajo que nosotros venimos desarrollando hace más de 8 años, el escuchar al habitante es fundamental para empaparse de lo que es la historia. O sea, es el propio habitante el que construye en cierto modo el relato, la vivencia, la conexión con el pasado, que en este caso puede ser puesta a disposición de las futuras generaciones. Y nosotros nos hemos encontrado que escuchando al habitante común, que de repente está detrás de estas mismas organizaciones, se me queda en el tintero también los amigos del Centro Cultural Juan Aspe, que también yo creo que nos están viendo, la señora Emma Soto, que también desarrolló un trabajo también de memoria de un icónico barrio de San Antonio que desapareció por el tema del terremoto. Hubo de hecho un reportaje hace poco que se emitió en Canal 3, entonces yo creo que son las voces de las personas que trascienden en este caso a las organizaciones. Muy importante es escuchar a estas personas para poder en cierto modo rescatar esa historia que de repente se olvida. El mismo, como te decía, de Raíces del Puerto, son personas que son desde 50, 60 años para arriba y muchos socios están muriendo. Entonces, si uno no acude a esas personas que tienen una voz autorizada desde lo que es la historia de la ciudad, se van a perder esos relatos valiosos que en este caso algo de eso puede haber quedado en estos libros que yo se los comenté de una forma como pincelada de lo que ocurre en San Antonio. Berito, eh, tú hablabas recién que una de las características de todo gestor cultural es del entorno, estar actualizado, ser curioso. eh, y en este contexto, principalmente, no sé si te referiste al contexto puntual de la pandemia, pero señalaste que debe siempre reinventarse. Eh, ¿Tienes tú algún consejo que darnos sobre, o cómo ha sido tu experiencia en este tiempo donde has debido quizás reinventar o modificar tus prácticas tradicionales en la gestión de la cultura? A ver, en mi caso, particularmente yo trabajo con la Cineteca de la universidad, una cineteca que es un espacio físico fijo donde va público y que, bueno, se bajó el telón, se cerraron las puertas y la sala ya está esperando que volvamos, pero mientras tanto había que hacer algo, no podemos dejar de mantener el contacto con nuestro público, de enriquecer nuestro propio quehacer, de seguir aprendiendo. Desde mi experiencia creo que ha sido fundamental el conformar equipo, el tener otras visiones y otras perspectivas, quizá no del área específica, pero que sí sirvan para proponer estrategias creativas,
para resolver esta necesidad que algunos tienen o tenemos de sentir que seguimos contribuyendo, sobre todo en esta etapa en la que el arte y las manifestaciones culturales parece, digo yo, que han sido las que nos han salvado un poco de la locura. O sea, vemos cómo ha aumentado tremendamente el consumo de cine en plataformas online. Los festivales que antes eran en sala se lanzaron y se hicieron online con tremendo éxito. Ahora, temporada octubre, temporada de festivales. En septiembre, la próxima semana, viene el festival Docs Valparaíso, que antes era el Docs Barcelona Valparaíso, del cual nosotros somos socios, amigos y de alguna manera lo tenemos en el corazón. Se va a desarrollar también online. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que es fundamental conformar equipo de distintos saberes que te den nuevas perspectivas, que te ofrezcan otra mirada a lo que tú estás haciendo. Por otro lado, hay características como fundamentales como el cómo manejas también la frustración. Creo que es un tema con el que todos nos hemos visto enfrentados en esta montaña rusa de anuncios de cuarentena, de términos de cuarentena, de vueltas a las cuarentenas. Valparaíso, entramos en cuarentena, seguimos en ella. De hecho, nosotros como universidad nos vinimos a casa los que pudimos, por la naturaleza de nuestras funciones, mucho antes de que se decretara cuarentena en Valparaíso. Tenemos un conjunto folclórico que ha estado trabajando desde casa, una orquesta que ha estado trabajando desde casa, buscando formas distintas de poder hacer su trabajo, y en eso nos hemos volcado al lenguaje audiovisual. El audiovisual ha sido lo que nos ha permitido vernos, escucharnos, seguirnos mirando y seguir ofreciendo también a nuestros públicos espacios de encuentro, por virtuales que sean, pero seguir sosteniendo nuestro quehacer. No sé, de repente yo creo que se necesita muchísimo, muchísimo corazón para en circunstancias como esta seguir sosteniendo en pie con un poco de porfía también las cosas. Pero eso no se logra solo, lo decía yo, hay que conformar equipos, porque un gestor cultural solo no se puede una tremenda mochila, sobre todo si lo que tenemos por delante quizá nos ponemos una carga grande, es pensar que la cultura es un derecho fundamental de las personas que aporta a la cohesión social de las personas y el crecimiento de una sociedad. Entonces yo digo, lo que hacemos es grande y tenemos que estar a la altura de eso. Renato Gallardo, un amigo de San Antonio, pregunta en el chat, bueno, ¿qué factores determinarían una buena práctica? Pero para ti, ¿te ha tocado ver en este tiempo buenas prácticas de gestión cultural? Sí, Considerando, muchísimas. ¿y hay alguna que realmente te sensibilice? Te, Mira, hay un proyecto, voy a salir del ámbito de la universidad, porque creo sí, que lo que sí. está haciendo nuestra orquesta es un tremendo trabajo, en el sentido de nuestra orquesta está desarrollando conciertos con cada músico en un espacio físico distinto, cuando sabemos que los músicos necesitan escucharse, necesitan oír al que está al lado. Sin embargo, a través de la tecnología se ha intentado derrumbar eso y saltar al otro lado y tener puestas en escena, por decirlo de alguna manera, eh, de todos modos. Pero hay un proyecto que a mí me gusta mucho, que tiene mucho tiempo, que es el Festival Ojo de Pescado, un festival, bueno, que lidera Alejandra Fritis, un, un proyecto en el que tú, cuando interactúas con sus gestores, te das cuenta de lo en serio que se toman su trabajo, o sea, lo comprometidos que están con esto, eh, con el derecho de los niños a participar, el derecho de los niños, de los niños, las niñas, los jóvenes a ver cine, a crear cine, a opinar y decir qué temas les gustan, qué temas no les gustan, qué temas les preocupan en esta sociedad. Creo que es un proyecto que ha ido madurando año a año, y este año se hizo virtualmente, se hizo en red, y bueno, está el cuento de, puede ser suerte, puede ser no suerte, el cuento chino, no sé si lo conocen, malo o bueno, quién sabrá, búsquenlo. Con la pandemia
Claro, antes estaba situado en Valparaíso y ahora con pandemia tuvo alcance a todo el territorio nacional. Hay proyectos como el Docs Barcelona, que se desarrolló ahora en mayo pasado, que no sabían cómo lo iban a resolver tecnológicamente, hacerlo o no hacerlo, decidieron hacerlo. Se hizo virtualmente en asociación con Filmin, que es una plataforma española maravillosa de cine, y la cantidad de reproducciones, cuando lo que queremos es que el documental llegue a más personas, con lo que cuesta, con los prejuicios que existen muchas veces en torno al género, se incrementaron tremendamente. Entonces ahora se están preguntando cómo hacer convivir las dos modalidades, la presencial, la que queremos tener a alguien sentado al lado en una butaca para ver cine, y la modalidad virtual que da acceso a muchas personas que efectivamente no se pueden trasladar a una sala de cine. Entonces creo que estas dos prácticas en el ámbito del cine, a nivel nacional y a nivel internacional, hablan de replantearse las cosas y no decir las condiciones no están dadas, cerramos el telón, bajamos la cortina. Ítalo, para ti la misma pregunta. En estos tiempos donde hay que reinventarse, ¿te ha tocado ver alguna buena práctica o algún referente en la gestión de la cultura? Sí, mira, yo estaba pensando y creo que, por ejemplo, destacar el trabajo que en su momento hicieron los amigos de la biblioteca de San Antonio, que están liderados en este caso por Aldo Calderón y muchos otros amigos de San Antonio. Ellos con muy pocos recursos levantaban una feria del libro usado, que no solamente era venta de productos, en este caso de libros, sino que era una parrilla cultural donde venían a San Antonio a artistas y escritores de primer nivel. O sea, yo me recuerdo que la última feria del libro usado que la cual participé estuvo Pedro Lemebel en San Antonio, y de ahí hacia atrás, que hay una historia muy, muy interesante. Vinieron Hernán Rivera Letelier y muchos, por ejemplo, Francisco Ribano y muchos otros escritores que, como te digo, a mí me constaba con recursos muy limitados y con pura gestión, asociado a todo lo que expuso Verónica, hacían un trabajo muy interesante que ponía la cultura, en este caso, desde San Antonio a un nivel nacional. Así que yo destaco el trabajo que hizo Aldo y los amigos de la biblioteca en su momento, que espero que se pueda retomar ahora en los próximos años. Bueno, Gladys Mora, también que asumo que es de San Antonio, te está preguntando por uno de los libros que exhibiste, cómo lo Ah, puedes adquirir. lo que pasa, bueno, o sea, esos libros nunca se salieron a la venta, sino que fueron proyectos de fondos concursables. El tema del barrio comercial tendría que hablar con la agrupación San Antonio Puerto Vivo, que yo tengo un solo ejemplar que me acuerdo que tengo de esa, y de Raíces del Puerto se imprimieron al menos 1.500 ejemplares. Yo no sé si don Juan Herrera, que es presidente de la agrupación cultural Raíces del Puerto, tendrá algún libro ahí que pueda, en este caso, poner a disposición de la señora Gladys. Muy bien. Berito, para cerrar, tus palabras, tus, tus consejos, tu, tu mensaje para nuestros amigos de San Antonio. Mire, yo quisiera brevemente responder una pregunta que hace Renato Gallardo referente a qué factores determinan que se efectúe una buena práctica. Creo que hay un factor entre el saber y el hacer, que es la ética. La ética de un profesional que se asegura, que busca ser garante de que lo que va a hacer se haga dentro de un contexto ético correcto. Eso desde el individuo. Pero por otro lado, hay ciertas condiciones que te ofrecen las instituciones o el medio, como decíamos, volvemos a lo que planteaba de los pactos internacionales, donde los estados o en un territorio más pequeño una comunidad, una institución debe dar garantía de que las condiciones para que esas buenas prácticas se lleven a efecto. No puedo pedir un proyecto gigantesco con un recurso ínfimo y esperar que se puedan cumplir todos los parámetros que implican desarrollar un proyecto con una buena práctica. Por lo tanto, la buena práctica tiene un contexto desde el individuo, pero también hay un contexto del medio que favorece o complica que esa buena práctica se lleve a cabo. Y para la comunidad de San Antonio y para todas las comunidades, todos los gestores y las gestoras culturales, decirle que todos somos parte
de estos procesos que desde mi punto de vista pueden llegar a ser maravillosos y generar ese diálogo que en lo personal tanto me gusta cuando distintas culturas, distintos grupos se encuentran y eso nos hace crecer y nos hace mejor a todos. Tengo la convicción de que desde las artes, desde las manifestaciones de la cultura, podemos construir una sociedad mejor, llegar a ser personas más plenas, y es por eso que trabajamos en esto. Uno tiene que creer en los proyectos en los que labora y, y contagiar también a otros de buena energía para que esto se vaya replicando y otras personas también deseen hacer una sociedad mucho mejor en base a lo que la creación y el desarrollo de cada una de las personas pueda permitir. Muchas gracias, Berito. Ítalo, para despedirnos, ¿algún mensaje que se te quede? No, o sea, agradecer el espacio, Fernando, el llamado desde acá de San Antonio, desde la Unidad de Patrimonio Histórico y Museográfico, agradecer a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Espero que estos espacios de aprendizaje colaborativo sean, estén vigentes en el tiempo, que podamos continuar con estas prácticas a través de estos medios virtuales y ojalá que también después retomarlos a nivel presencial porque son muy importantes estos espacios de debate y reflexión para que la gente que trabaja en temas culturales y patrimoniales y para la comunidad que se está en este caso empapando de estos temas pueda hacerse una idea cabal de lo que son en este caso la identidad y el patrimonio locales. O sea, con estos temas que se ponen a disposición se aporta esta discusión y obviamente es un trabajo que en este caso colaborativo donde todos ganamos en cierto modo, así que nada más que agradecer también a Verónica también por su exposición bien clara y obviamente uno siempre toma nota y aprende todas estas instancias, así que nada más que agradecimientos a todos ustedes. Pues bien, este ciclo ha estado compuesto por 4 charlas, 4 espacios de diálogo, como tú has dicho. En un primer momento dimos algunos consejos para postular a los fondos concursables. Luego fue el momento de hablar de experiencias exitosas en la educación del patrimonio. En la tercera sesión hablamos de la ley de patrimonio cultural y terminamos dando estos consejos y reflexionando sobre esta bonita tarea que comentaba Verónica, sobre la gestión cultural, sobre llevar la cultura, co-crear la cultura. Así que también les quiero agradecer a ustedes. Sé que preparar estas presentaciones requiere muchas horas de pantalla y bueno, es también necesario la pausa digital. Desde acá les mando un abrazo y a nuestras amigas y amigos de la cultura, gracias por acompañarnos. Utilicen nuestros canales de comunicación, así como la Fundación San Antonio se acercó y nos pidió, sean también ustedes portadores de sus inquietudes, de sus demandas. La universidad tiene esa responsabilidad social de trabajar, como muy bien señalaba Ítalo, de trabajar con las comunidades y escríbanos, está el canal, pero también están los minisitios y las redes sociales de Extensión Cultural, donde podremos encantados canalizar todas sus inquietudes. Así que gracias a ustedes dos. Será hasta un próximo ciclo. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Adiós.